Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar organizada desde Somane sobre nefritis lúpica. ¿Por qué hacer una webinar sobre nefritis lúpica? Bueno, pues primero porque lo estábamos hablando ahora entre los ponentes, que paso a continuación a presentar. Este siempre es un tema que nos gusta revisar porque es verdad que es una patología especialmente compleja y donde, aunque todos conozcamos algunas cosas que no han cambiado demasiado, siempre nos viene bien recordar, especialmente de la mano de gente que sabe muchísimo del tema, como son nuestros ponentes de hoy. Por otro lado, ha habido un documento de consenso reciente que, pues probablemente merezca la pena profundizar en él, en las ventajas que aporta, en los peros, y yo creo que esta tarde también lo vamos a revisar, pues yo creo con la adecuada profundidad. Agradecer a GSK el patrocinio de esta webinar. Primero porque yo creo que es importante para Somane hacer este tipo de actividades, pero luego porque sabéis que todo esto queda colgado y es un material que es muy interesante para todos, para revisar, para orientarnos cuando tenemos que dar una charla o simplemente cuando queremos ponernos al día sobre un tema que a lo mejor no es nuestro campo de acción de todos los días, ¿no? Recordar a los asistentes que, como en todas las webinars de Somane, tenemos una pestaña arriba a la derecha para que participen en la webinar, especialmente en el debate que haremos al final con los tres ponentes. Y recordarles que cuando acabe, la webinar estará colgada en nuestra página Somane y podrán volver a ella para acabar de aclarar algún punto, para revisar alguna cosa que interese o para compartirlo con quien le pueda interesar, que creemos que este material, especialmente para los residentes, debe estar disponible. Y sin más, paso a presentar a nuestro primer ponente. Pablo Canata es el nefropatólogo de toda la comunidad por excelencia, porque debe venir de familia, pero siempre ha sido alguien muy dedicado a la anatomía patológica del riñón y además con un conocimiento de fisiopatología que a todos nos deja absolutamente encantados cuando lo oímos hablar. Es profesor asociado de la UAM, ha participado como profesor en nuestro máster de anatomía patológica, que por cierto desde aquí aprovecho para recomendar, porque la verdad es que es un compendio de glomerular en estado puro que yo creo que es complicado tener acceso a un material tan didáctico como ese. Y nos va a recordar lo que es la anatomía patológica de nefropatía lúpica. Adelante, Pablo, muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué tal, María? Muchas gracias por la introducción y gracias por la invitación a la Somane y también a GSK por la colaboración. Y bueno, voy a compartir pantalla. Perfecto. Pues bueno, realmente lo que es la nefritis lúpica desde el punto de vista histológico, realmente tiene bastante, como vais a ver, bastante miga, porque ya que se van a combinar muchas lesiones que vamos a ver no solo en la nefritis lúpica, sino también en otras nefropatías. Es decir, que las lesiones no van a ser específicas. Primero, antes de empezar realmente a dilucidar un poco qué es lo que vamos a ver en estas biopsias, si bien obviamente el lupus es un diagnóstico clínico, analítico, en algunos casos, muy pocos casos, a veces la biopsia renal puede suponer el diagnóstico de él, si nos ha pasado en alguna ocasión de recibir biopsias de pacientes que no tienen clínicamente diagnosticado un lupus y en el que realmente estamos viendo una nefropatía lúpica. Pero realmente la importancia de la biopsia, ya sabéis todos, que radica en que la enfermedad se va a clasificar según los hallazgos que vamos a encontrar en nuestra biopsia. Y la clasificación que se utiliza es la que se ha revisado en 2018, viene desde 1974 y se esperan más revisiones en el futuro. El espectro, como decíamos al principio, es muy variable y es una de las características histológicas de la nefropatía lúpica, ya que vamos a ver lesiones y depósitos en diferentes compartimentos, tanto dentro como fuera del glomérulo. Vamos a ver tanto lesiones activas como lesiones crónicas y también vamos a ver lesiones de diferentes tipos. O sea, va a haber depósitos en varias localizaciones, va a haber lesiones de diversa naturaleza. Y algo muy típico, yo siempre cuando estoy explicando a los residentes, siempre intentamos dejar la nefropatía lúpica para el final porque combina lesiones muy diversas que se ven, como decía al principio, en otras nefropatías, a la vez que también puede combinar depósitos en diferentes áreas del glomérulo y también en la inmunofluorescencia, de manera característica, vamos a ver depósito de diferentes inmunoglobulinas, a diferencia de otras nefropatías que característicamente depositan una inmunoglobulina.
Si bien ya sabéis todos que en la patología renal utilizamos de manera simultánea estas tres técnicas, la óptica, la fluorescencia y la electrónica, en la nefropatía lúpica van a tener un papel muy importante, ya que realmente, como en muchas de las nefropatías, el diagnóstico se va a hacer por inmunofluorescencia y la óptica lo que va a hacer es básicamente mostrarnos el espectro de lesiones que nos va a permitir clasificar esta enfermedad. Y obviamente también tenemos los hallazgos típicos de microscopía electrónica. Es por ello que es muy importante en estas biopsias, que yo siempre lo pido a los nefrólogos, los datos clínicos. De hecho, en nuestro hospital hemos diseñado un formulario de biopsia renal en la que los patólogos recibimos los datos clínicos mínimos imprescindibles para procesar la biopsia. Y decimos para procesar la biopsia porque no siempre tenemos un buen material como querríamos. Entonces, dependiendo de esos datos clínicos y analíticos, vamos a poner más huevos en una cesta o en otra. En este caso, la inmunofluorescencia directa es realmente importante, ya que, bueno, como decía, pues nos va a dar mucho sobre el diagnóstico. Y empezando un poco ya, voy a meter un poquito en la inmunofluorescencia. Ya sabéis que utilizamos de manera rutinaria 3 inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, derivados del complemento C3, C1Q, kappa y lambda. Esos son condición sine qua non. No puede obviarse ninguno de ellos. Después, de manera opcional, nosotros, por ejemplo, también hacemos fibrinógeno, albúmina, C4D, 5B9, pero bueno, no es obligatorio. Pero las 3 inmunoglobulinas, estos 2 factores de complemento y las cadenas ligeras, son desde luego obligatorio hacerlos. ¿Qué es lo que se hace? Se corta en un criostato, que esto es lo que estáis viendo aquí a la izquierda, no es más que un microtomo metido dentro de un congelador. No sé si llegáis a leer, ahí pone menos 20 grados. Básicamente, pues la temperatura que tenéis en el congelador de casa. Y aquí, como veis, está el specimen holder, como dicen bueno, nosotros llamamos las setas, que queda muy mal, pero en este agujero se mete esta pletina que lo que hace es sujetar la muestra. Y vamos haciendo cortes para las diferentes, como podéis ver, para las diferentes inmunoglobulinas. Y la manera de hacerlo, ya que los cortes en congelación son mucho más gruesos que los cortes en parafina, son unas 4 o 5 micras, mientras que en parafina son en 2, vamos a aprovechar para hacer un corte en cada uno de los diferentes cristales. ¿Por qué? Porque así, si hacemos más de una ronda, 2 o 3 rondas, cuando volvamos otra vez a cortar para el mismo anticuerpo, en este caso, por ejemplo, IgG, y después de haber pasado por todos, realmente el fragmento de tejido que vamos a ver es probablemente muy diferente al anterior, es decir, que tenemos una mayor representatividad. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar varias cosas. ¿Qué anticuerpo o anticuerpos son positivos? La intensidad de la tinción, ya sabéis que la vamos a valorar en 4 grados, 0, 1 cruz, 2 cruces o 3 cruces. El patrón de positividad es muy importante, si es lineal o granular, en este caso obviamente va a ser granular. La distribución de la tinción, si es difusa, si es global, si afecta a todo el glomérulo, a algunos glomérulos, a todos, y sobre todo la topografía, es decir, dónde está ese depósito granular que estamos viendo. ¿Está en su endotelio, está en su epitelio, está en mesangio, está en más de un sitio? ¿Dónde? Recordando un poco lo que es la histología del glomérulo, pues aquí os he puesto una foto de un dibujo que hizo mi maestro Barat, realmente pues un poco la localización donde podemos encontrar estos depósitos. Subepiteliales ahí es porque está debajo del podocito, subendotelial porque está entre el endotelio y la membrana basal, y también puede haber depósitos mesangiales. Pueden estar. Lo interesante del lupus es que estos depósitos los podemos encontrar aisladamente, es decir, solo subendoteliales, solo subepiteliales, solo mesangiales o combinados entre sí, que es una de las características interesantes del lupus. Respecto a la fluorescencia, pues os voy a enseñar unas imágenes de qué es lo que vemos. Fijaos, esto es un depósito típicamente granular que claramente está localizado en mesangio y se extiende a la región subendotelial de capilares periféricos. Fijaos aquí también en la fotografía de la izquierda cómo incluso en esta asa capilar la línea mejor definida está en la vertiente externa de la asa capilar. Eso indica que aquí hay un evento físico que no permite avanzar el depósito, que es la membrana basal. Esta irregularidad hacia afuera nos indica que el depósito llega desde dentro, es decir, que es un depósito subendotelial, a diferencia de lo que sería un depósito mesangial y un depósito subepitelial. Bueno, fijaos aquí en la fotografía de la derecha, porque es algún término que vamos a ver también en las lesiones a microscopía óptica, esta bola tan enorme, tan llamativa y tan intensa para la inmunofluorescencia, parece como una especie de cristal, más que un granito, y esto es lo que vamos a llamar depósitos hialinos, que no son más
o trombos hialinos, que a mí me gusta llamarlos pseudotrombos porque realmente no son trombos, son depósitos subendotheliales masivos que por plano de corte a veces no vemos la continuidad con la pared del capilar y por eso decimos trombos hialinos. O por eso la gente los escribe trombos con comillas, pero bueno, realmente son pseudotrombos. El C1Q es interesante porque el C1Q ya sabéis que nos activa la vía clásica del complemento y es muy característico en el lupus que haya varias vías activas del complemento. Tenemos la vía alternada y tenemos la vía clásica, C1Q y C3. Es muy característico. No es una condición sine qua non, no debe ser positivo y si no es positivo no es lupus, pero cuando es positivo tiene muchas papeletas desde luego de serlo. Un patrón típico, ya sabéis que no siempre lo vamos a ver, pero muy típico que nos indica que muy probablemente estemos ante una nefropatía lúpica, es cuando en la fluorescencia vemos lo que estamos viendo en esta diapositiva. Positividad para todas las inmunoglobulinas y los derivados del complemento. Característicamente, ya sabéis que, por ejemplo, nefropatía IgA también puede tener IgM. Básicamente, el resto de las nefropatías, la nefropatía IgA, por ejemplo, se caracteriza por un predominio de la IgA. Y es una de las cosas que va a diferenciar la IgA, por ejemplo, del lupus, en el que si vemos IgG-IgA, normalmente siempre va a ser un poco más intensa la IgG que la IgA. Este patrón de tinción se llama un full house, para los que sois amantes del póker y del juego de las cartas, pues básicamente porque tenemos estas 3 inmunoglobulinas y los 2 derivados del complemento, es decir, un full. ¿Cómo se traduce esto desde el punto de vista ultraestructural? Fijaos lo que estábamos hablando antes sobre estos depósitos subendoteliales, cómo realmente, esto sería la membrana basal, este gris clarito, y esta zona más oscura, todo el depósito subendotelial. Y realmente esto asienta sobre la membrana basal y por eso esta línea es mucho mejor definida en la inmunofluorescencia si el tejido obviamente ha sido congelado bien, es decir, congelado de manera ultra rápida, o bien con isopentano refrigerado en nitrógeno líquido, o bien con un aparato tipo Perestochil o cualquier otro aparato de congelación ultra rápida. Es importante también recordar que lo vamos a ver a continuación, en la nefropatía lúpica, en la clasificación, los hallazgos se basan en el porcentaje de lesiones que encontremos, no solo la cantidad de las lesiones, y tanto el porcentaje como la cantidad de lesiones que encontremos va a estar muy determinado por cómo seríamos la biopsia. Es decir, si no tenemos un protocolo de cortes seriados y numerados, realmente es probable que no encontremos todas las lesiones que tiene esa biopsia, que estemos infradiagnosticando o infraclasificando. Realmente, bueno, nosotros este es el protocolo que utilizamos nosotros, no significa que sea el único válido, cualquiera puede ser válido. Nosotros dejamos también un corte intermedio sin teñir por si queremos teñir con algún otro anticuerpo y eso además nos ayuda a aumentar la representatividad. Dentro de las lesiones en microscopía óptica que vamos a encontrar en la nefropatía lúpica, quizás la más interesante, más característica, que más nos suena, que en cuanto la vemos decimos lupus, al igual que en la fluorescencia, el full house, pues son los depósitos subendoteliales en asas de alambre o los wire loops. Depósitos subendoteliales vamos a ver en muchas entidades, pero cuando le ponemos el apellido en asas de alambre es prácticamente ya, es que estamos describiendo un lupus. ¿Y qué es lo que caracteriza? ¿Qué diferencia hay entre un depósito subendotelial normal y un asa de alambre? Fijaos, las flechas rojas están mostrando las 5 depósitos subendoteliales en los que vemos la línea mejor definida, una línea verde por fuera que corresponde a la membrana basal, el depósito fucsinófilo rojo hacia adentro, y asa de alambre se considera a un depósito subendotelial que de manera circunferencial rodea toda la asa capilar por dentro. Y esto, el que, pues, no sé, el patólogo que lo describió debía ser aficionado un poco a una ferretería o algo así, pero bueno, eso es lo que le pareció, desde luego. Pero lo interesante del lupus realmente son las lesiones proliferativas que vamos a ver, porque existe una homeostasia entre realmente todas estas células del glomérulo, entre el podocito, la célula mesangial y la célula endotelial. Y lo que le pasa a una, pues al final va a terminar afectando a la otra. Esto es como un efecto mariposa. Las lesiones proliferativas, cuando hablamos de lesiones proliferativas, obviamente es cuando hay aumento de células. ¿Qué células pueden aumentar? Pues prácticamente todas las que hay en un glomérulo. Es decir, las células mesangiales, las células endocapilares, los que no aumentan son los podocitos. Y proliferación extracapilar, que es aumento de células epiteliales, pero no las viscerales, sino las de la cápsula de Bowman. Pero vamos a ver que realmente, si bien todo esto son lesiones proliferativas, cuando realmente nos referimos a lesiones proliferativas que van a producir una clínica mucho más significativa, van a ser las dos de abajo, hipercelialidad endocapilar y proliferación extracapilar. Hipercelialidad mesangial, sabéis que es el aumento de células por eje mesangial
Antes se decía que el número máximo que debería tener un eje mesangial para ser normal es 3 células mesangiales. Hace un par de años se ha subido el punto de corte a 4, pero veis la diferencia entre la foto central y la foto de arriba a la derecha, en la que tenemos, pues bueno, al menos 3, 4 células por eje mesangial, y en la izquierda tenemos, desde luego, más de 4, en algunas zonas, como podéis ver. Otra lesión característica también del lupus, pero que podemos ver, bueno, típica, mejor dicho, más que característica, pero que no es específica del lupus, lo podemos ver también en la nefropatía IgA y en cualquier otro tipo de nefropatías, es la hipertrofia endocapilar, que se define por el aumento de células que van a ocluir la luz de los capilares glomerulares. ¿Qué células? Pueden ser endoteliales, pueden ser células inflamatorias que estén circulando por los capilares glomerulares o incluso células mesangiales. A veces incluso esta proliferación mesangial, el citoplasma de célula mesangial diseca y separa el endotelio de la membrana basal, se cuela por el medio y termina habiendo más células de las que caben realmente en la luz de ese capilar. Y se identifican por estas áreas hipercelulares en las que difícilmente individualizamos dónde están los espacios, las luces de los capilares glomerulares. Otro tipo de lesiones que vamos a ver son las lesiones necrotizantes, cuando vemos necrosis fibrinoide, cariorrexis, que son rotura, como dice el nombre, cariorrexis, fragmentos de núcleo, rotura de núcleo. Y, por ejemplo, la necrosis fibrinoide va a ser típicamente roja con el tricrómico de Mason, dando un aspecto de lesión inllamarada. Y después, otro tipo de lesión muy activa que vamos a ver van a ser las semilunas. Semilunas, que a mí no me gusta llamarlo semiluna, prefiero el término proliferación extracapilar, porque si bien todas las semilunas son proliferaciones extracapilares, no todas las proliferaciones extracapilares van a ser semilunas. Para cumplir el criterio de semiluna, ha de tener al menos 3 capas de células epiteliales y ocupar un 10% de la circunferencia. Como podéis imaginaros, esto también está muy sujeto a un error de muestreo de si estamos cortando la biopsia bien a todos los niveles o estamos viendo solo una parte de ese glomérulo. Estos son todos semilunas que van a ser celulares, fibrocelulares, y al final, cuando se rompe un capilar glomerular, pensad que las células epiteliales de la cápsula de Bowman están acostumbradas a recibir el filtrado. Cuando se rompe el capilar, reciben todo tipo de células, se activa la cascada de la coagulación, se liberan citoquinas y se empiezan a producir, a dividir las células de la cápsula de Bowman. Es decir, hay una proliferación extracapilar de las células de fuera de los capilares glomerulares. Estas semilunas, pues bueno, pueden ser celulares, sabéis, fibrocelulares o fibrosas, dependiendo de qué predomina, si las células o la matriz extracelular. Otro tipo de lesiones que podemos ver ya son las lesiones crónicas, es decir, la cronificación de esas lesiones activas, la cicatrización, que pueden ser perfectamente las sinequias y las lesiones esclerosantes. Es muy importante para los patólogos, cuando estamos viendo esto, identificar antes el polo vascular, porque el polo vascular, que vendría siendo el tronco del árbol del glomérulo, si lo cortamos oblicuamente, en algunos casos puede recordarnos, si no estamos viendo la luz del vaso, puede recordarnos a una sinequia. Por lo tanto, una vez que tenemos individualizado y identificado el polo vascular, el resto de lesiones que se están adhiriendo, que se están pegando a la cápsula de Bowman, corresponderían a sinequias, es decir, a cicatrices de lesiones antiguas, activas, de proliferación extracapilares, que característicamente van a mostrar como una especie de forma triangular con la base hacia la cápsula de Bowman, a diferencia de las lesiones esclerosantes, por ejemplo, en una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, en la que la lesión esclerosante en muchos casos está separado de la cápsula de Bowman suprayacente. Por lo tanto, recapitulando un poco, ¿qué lesiones vamos a tener? Las más características, más típicas que vamos a ver en el lupus: depósitos subendotinales en las de alambre, hipercelular mesangial endocapilar, y no he puesto aquí también proliferación extracapilar, que es mucho menos frecuente. Y obviamente, pues todos los depósitos. Es decir, recordando un poco todo, como decíamos, por eso os explicaba que realmente ahora los residentes comentamos que bueno, esta es una buena enfermedad, una buena nefropatía de repaso de todas las lesiones que podemos ver. Ya que si vemos depósitos en diferentes zonas, diferentes inmunoglobulinas, y lesiones diversas, pues lo más probable es que desde luego sea lupus. Y brevemente, vamos a hablar un poco de la clasificación. Una vez que identificamos todas estas lesiones, tenemos que contabilizarlas y clasificarlas. Podemos dividir la clasificación entre los de arriba, en el que prácticamente pues, no hay tanta significación clínica y estos depósitos que vemos no tienen tanta significación. Ya las clases 3 y 4, que son las más frecuentes, después clase 5, que sería prácticamente como una membranosa, y clase 6,
prácticamente no se diagnostica, en la que tenemos más del 90% de los glomérulos esclerosados. Fijaos que la clase 1, al igual que la clase 1 de la diabetes, no vemos nada en la óptica y podemos tener sobre todo los depósitos en la inmunofluorescencia, podemos verlos también en la electrónica. La clase 2 sería el diagnóstico diferencial con una nefropatía IgA, porque tenemos sobre todo pues, proliferación mesangial, y después clases 3 y 4 son todas esas lesiones que hemos visto, pero obviamente pues pueden combinarse de diferente manera y los depósitos podremos verlo de diferente manera. Lo importante es que si afectan a menos del 50% de los glomérulos o más del 50% de los glomérulos, pues llamaremos clase 3 o 4. Y obviamente estos son conceptos que ya todos conocéis, pero es muy importante el hecho de que, por fortuna para los patólogos, en la última revisión de 2018 han quitado la subclasificación segmentaria y global, porque esto desde luego era un lío, y obviamente esto está sujeto, como podéis comprender también, al muestreo de la biopsia. Una lesión segmentaria, si seguimos cortando, se puede transformar en una lesión global. Puede que estemos viendo la punta del iceberg, desde luego. Obviamente, con el protocolo de cortes seriados y numerados, esto nos lo quitamos de encima y aseguramos que las lesiones que tenga esa biopsia las vamos a ver. La clase 5 ya sabéis que es una membranosa, prácticamente igual que una nefropatía membranosa. Lo único que en la fluorescencia veremos también depósito de C1Q, C3, además de IgG, desde luego. Y fijaos qué es lo que vamos a ver en la óptica cuando tenemos esta nefropatía lúpica membranosa con esos depósitos subepiteliales como bolas bien grandes en la parte externa de la membrana basal. Fijaos este tricrómico, en los libros dice que los depósitos se ven rojos, pero la vida real es así. Muchas veces no se ven nada rojos, se ven verde oscuro. Y desde el punto de vista ultraestructural, lo que vamos a ver en este caso, en la fase 5, pues sería pues, lo mismo que en la membrana. O sea, fijaos esos dos depósitos por debajo del podocito, que sería esto de aquí. Esto es el depósito y estas son las prolongaciones, los spikes de la membrana basal hacia afuera, hacia el espacio urinario. Obviamente ya sabéis que las clases 3 y 4 se pueden combinar con la clase 5 en lo que sería clase 3 más 5 o 4 más 5. Bueno, simplemente esto lo he comentado al principio, que ha evolucionado desde el 74. Fijaos un poco que no ha cambiado mucho, pero esperemos que cambie realmente, porque, como bien decía, han quitado realmente lo que es la parte SG y desde luego también han quitado A, C, ya que las clases 3 y 4 se subdividían en A y C, dependiendo si había lesiones activas o crónicas, pero en ningún momento se hablaba de cuántas lesiones activas tienes que tener para llamarlo A, cuántas crónicas para llamarlo C o qué combinación para llamarlo AC. Una cosa interesante que sí hicieron en la revisión de 2018 fue, para salvar todo este problema, redefinir cuántas lesiones debemos tener para utilizar más que el AC los criterios que ya se propusieron en 1984 de Austin o del National Institute of Health, en la que podemos gradar, contabilizar las diferentes lesiones que vemos y darle un índice de actividad y de cronicidad a la biopsia. Pero lo que aún nos falta es si SIG tiene una significación clínica, que de momento parece que no la tiene. El problema es que es una clasificación exclusivamente morfológica y no integra ningún parámetro clínico ni analítico, y extremadamente glomerulocéntrica. No nos habla del compartimento tubulointersticial, no nos habla de los depósitos también en membranas basales tubulares, no habla de las lesiones vasculares ni de las lesiones podocitarias. Y bien breve para acabar, lesiones vasculares, obviamente sabéis que puede haber microangiopatía trombótica, síndrome anfitrifosfolípido, la MAT es lo más frecuente. Los hallazgos van a ser los típicos de la microangiopatía trombótica, tanto a nivel glomerular como vascular. Y vamos a obtener también depósitos vasculares no complicados, que es como cuando vemos depósito de inmunoglobulinas en los vasos, pero no tiene ninguna significación clínica. Depósitos complicados, cuando ya hay lesiones necrotizantes, pero sin infiltrado inflamatorio. Esto es lo que decimos vasculopatía lúpica. Y cuando hay infiltrado inflamatorio, le ponemos el itis. Ya no es vasculopatía lúpica, sino vasculitis lúpica. Y veríamos también lesiones necrotizantes con depósitos inmunes, pero también veremos también inflamación transmural, lo típico de las vasculitis. Y bueno, ya sabéis que siempre queda ahí, en el fondo, el concepto de la podocitopatía lúpica, en el que vemos una fusión de los pericelos y no se sabe muy bien la patogenia, cómo influye, pero bueno, todavía está ese debate si es una enfermedad o no es una enfermedad, si está asociada al lupus, si es independiente o no. Pero bueno, básicamente espero que
que os haya quedado claro con esta foto a cabo en el que se puede ver reflejados los depósitos mesangiales, los depósitos subendoteliales, esos pseudotrombos y alinos, que es lo mismo que nos estaba dibujando aquí el doctor Vara. Muchas gracias y esto es todo. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido un espectáculo de ponencia. Seguro que surgen preguntas, dudas. Os recuerdo que tenéis arriba a la derecha una pestaña donde podéis hacer cualquier tipo de pregunta y haremos el debate al final. Así que pasamos ya sin más dilación al siguiente ponente, la doctora Gemma Fernández, actual jefa de servicio del Hospital de la Paz. Y bueno, pues yo creo que cofundadora de Glossen junto con el doctor Praga, alguien que está muy involucrado con toda la patología glomerular y además muy involucrado en la investigación clínica basada en nefropatía glomerular, cosa que es de agradecer porque son entidades complejas, bueno, todas las enfermedades raras son complicadas, ¿no? para tener investigación clínica de calidad. Y hoy nos va a hablar de pues, qué nos aporta, qué cambia el último documento de consenso sobre el tratamiento de nefritis lúpica. Adelante, Gemma. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias a la SOMANE por considerar siempre a la patología glomerular como algo importante dentro de la nefrología. También quería agradecer a GSK la organización de este webinar, por supuesto, pero en general el apoyo que está dando a toda la nefrología clínica, apoyando iniciativas como esta u otras muchas para residentes u otras personas que todavía necesitan aprender algo de esto. Mi charla la voy a dedicar fundamentalmente a explicar el documento de consenso de nefropatía lúpica que el grupo Glossen ha desarrollado. Inicialmente presentaré por qué era necesario un documento de consenso, habiendo sido publicado las CADIGO hace relativamente poco, y es que realmente alguien ha bautizado como que estamos viviendo un nuevo renacimiento en la nefropatía lúpica, y estamos viviendo un nuevo renacimiento porque cada vez sabemos más de su fisiopatología, y al saber más de su fisiopatología están apareciendo nuevos tratamientos con resultados muy prometedores. Y eso hace que las CADIGO, aunque han sido publicadas en el 2021, ya hayan quedado, al menos en el lupus, en la nefropatía lúpica, parcialmente obsoletas, y nos pareció conveniente incorporar en las recomendaciones de tratamiento los resultados de estos ensayos clínicos. Pero realmente hasta hace unos años era necesario intentar un tratamiento adicional a lo que ya teníamos. Pues bien, en esta diapositiva vemos los resultados que teníamos con los tratamientos que teníamos disponibles hasta ahora, el micofenolato y la ciclofosfamida. Con estos fármacos y en el estudio ALMS, que hasta ahora era el ensayo clínico más largo y con más número de pacientes reclutados, a los 6 meses el 20% de los pacientes habían alcanzado remisión completa y el 53% habían alcanzado remisión parcial. A los 36 meses, el 16% de los pacientes con micofenolato habían tenido fallo de tratamiento. Es decir, que a la vista de estos resultados hay margen de mejora. Hay pacientes que continúan sin responder al tratamiento, cerca del 15%, y hay pacientes que, aunque responden al tratamiento, lo hacen de forma parcial, que sabemos que es una respuesta buena, pero no óptima. Sabemos, por otro lado, que cada brote de nefropatía lúpica supone una cicatriz, como le explicamos a los pacientes, una pérdida en el número de nefronas, y que esta pérdida en el número de nefronas que supone cada brote de nefropatía, de nefritis lúpica, es proporcional al tiempo, a la intensidad del daño que lo ha producido, por supuesto, pero también al tiempo que nosotros tardemos en actuar de forma precoz en la primera fase de mayor actividad de la enfermedad, pero también depende de cómo seamos capaces de controlar la actividad de la enfermedad en el medio o largo plazo. Si hacemos un control completo de la actividad a medio o largo plazo, la curva de pérdida de filtrado glomerular de nuestro paciente con nefropatía lúpica se asemejará
al paciente simplemente de la pérdida de edad, pero si no controlamos esta actividad, la pérdida de filtrado, la pérdida de nefronas se mantendrá. Por tanto, cuando evaluamos o cuando consideramos el tratamiento de la nefropatía lúpica, no debemos considerar solo el número de pacientes que alcanzan remisión completa o parcial, que es muy importante, sino con qué rapidez han alcanzado la respuesta, si ese tratamiento consigue controlar la enfermedad a largo plazo o solo a corto plazo, y por supuesto, ¿por qué no? Si tenemos nuevas herramientas terapéuticas, ¿por qué no limitar aquellas herramientas terapéuticas que han demostrado ser muy efectivas en el lupus, pero con unos efectos secundarios muy importantes? Los ensayos clínicos de los que les he hablado previamente son fundamentalmente estos dos: el estudio BLISS-LM, en el que se evalúa el papel del belimumab, un anti-BLISS, que es una citoquina necesaria para la activación final del linfocito B, frente al tratamiento estándar. Se reclutaron casi 500 pacientes con clase 3, 4 y 5. Con un perfil de pacientes bastante parecido, el segundo ensayo clínico, casi 400 pacientes, un diseño similar, veremos ahora algunas diferencias entre ellos, y en este caso se comparaba el tratamiento estándar de corticoides y micofenolato frente a un nuevo calciniurínico, la voclosporina, un derivado de la ciclosporina que, según nos cuentan los artículos, aunque tenemos ganas de probarlo en la vida real, tiene menos variabilidad y no necesita medir niveles séricos como ocurre con la ciclosporina. Pues bien, vemos los resultados en la gráfica y vemos que la voclosporina consigue unos resultados buenos y los consigue de forma muy precoz. A la semana 24, más o menos al mes 6, ya la diferencia es significativa entre la triple terapia y el tratamiento convencional, 30 versus 20%, y en el caso a los 12 meses al año, el porcentaje de remisión completa o parcial llega hasta el 41%. Vemos que el belimumab a los 24 meses consigue unos resultados parecidos, quizá algo inferior que la voclosporina, pero desde luego necesita 24 meses para alcanzarlo. Hemos visto previamente cómo no era importante solo el... A ver, que esto no pasa ahora. Era importante no solo el porcentaje de pacientes que alcanzaran remisión completa o parcial, pero que era importante el tiempo en el que esto se alcanzaba, porque realmente eso lo que indicaba era el tiempo en el que la actividad más intensa de la enfermedad estaba. Y una forma de medir esto es la proteinuria. Vemos que en el estudio Aurora 1, en el que se evaluó la voclosporina, el anticalcineurínico, el tiempo en el que la proteinuria llegó a ser menor de 0,5 miligramos gramo, que es lo que se considera remisión completa, ocurrió de forma muy precoz. Casi en la semana 12 las curvas empezaron a separarse. Sin embargo, vemos que el belimumab tarda un poco más en que las curvas empiecen a separarse, y hasta la semana 104 realmente el efecto sobre la proteinuria no es significativo. Es decir, su efecto, como ya vimos también en los resultados al comparar remisión completa o parcial, se alarga un poco más en el tiempo. Pero veamos, sin embargo, el efecto sobre el filtrado glomerular. Lo veremos más tarde con más detenimiento. Vemos que el belimumab también, y eso sí que lo consigue prácticamente desde el principio, el tratamiento con belimumab consigue alcanzar una mejora del filtrado glomerular mayor que la del tratamiento convencional. Este efecto se ve desde el principio y se va aumentando a lo largo del tiempo. Probablemente esto lo que nos indica es que el belimumab es capaz de controlar mejor la actividad inflamatoria moderada o leve que queda después del tratamiento de inducción. Este es el estudio de resultados del BLISS-LM, en el que se observó que el efecto del belimumab ocurría fundamentalmente en pacientes con proteinuria baja, y aquí se definió baja proteinurias inferior a 3 gramos, mientras que la probabilidad de remisión completa el belimumab no aportaba nada en pacientes con proteinuria mayor de 3 gramos.
Hablando del filtrado glomerular, como les comentaba previamente, se tenía mucho miedo de que la voclosporina fuera nefrotóxico. Ya sabemos cómo el efecto que tienen los calcinurínicos a nivel renal, y lo que se vio tanto en el Aurora 1 como en el estudio Aurora 2 de extensión del estudio hasta el mes 36, es que realmente la voclosporina no fue nefrotóxico. Es cierto que no fue nefrotóxico, pero a diferencia del belimumab, el grupo tratado con triple terapia no consiguió mejorar la tasa de filtrado glomerular comparado con el grupo tratado con tratamiento estándar. Otro aspecto importante a considerar que comenté previamente en el tratamiento es si la triple terapia o utilizar otros grupos farmacológicos nos va a permitir reducir la dosis de esteroides. En ese sentido, el estudio con voclosporina fue un diseño un poco más audaz, porque ven que la dosis de inicio fue una dosis pequeña, se permitieron los bolos, pero la dosis de inicio fue mucho más baja de lo que estamos acostumbradas, entre 20 o 25 miligramos día. El estudio BLISS-LN fue más similar a lo que hasta ahora se estaba haciendo, empezar con aproximadamente 1 miligramo kilo día, que supone empezar alrededor de 60 miligramos. Y a la semana 12 la dosis a alcanzar en el protocolo era de 10 miligramos al día. Aquí en el estudio del Aurora, a la 16 semana, los pacientes tenían que tener una dosis inferior o igual a 2,5 miligramos día. Es decir, el estudio Aurora sí que en su protocolo incluía una rápida reducción de esteroides. Es verdad que el tacrolim, los anticalcinurínicos en general, controlan peor las manifestaciones extrarrenales. El belimumab controla bien las manifestaciones extrarrenales. De hecho, el ensayo clínico que dio lugar al BLISS-LM fue un ensayo clínico en el que se valoró el belimumab en las manifestaciones lúpicas no renales. Y es posible que a largo plazo, y si no solamente viésemos el periodo de inducción, probablemente el belimumab también conseguiría una reducción importante en el número o en la cantidad de prednisona aportada o indicada. Sin embargo, no podemos confirmarlo o afirmarlo contundentemente, puesto que no estaba incluido de esta forma en el protocolo del estudio. Otra parte importante o de los objetivos que deberíamos contemplar en un paciente que vamos a tratar es evitar las futuras recaídas, y en este sentido el belimumab redujo el número de recaídas respecto al tratamiento estándar, aunque no hubo diferencias cuando se contemplaron solo aquellas recaídas que se consideraron severas. A partir de esta nueva evidencia que se ha ido recogiendo a partir de estos ensayos clínicos, como dije al principio, el grupo Glossen ha construido este documento de consenso sobre el tratamiento y el diagnóstico de la nefropatía lúpica. La verdad es que han sido unas guías que han sido muy bien recibidas, y de hecho han sido publicadas también en la revista europea, para darle mayor visibilidad a su contenido. En general, ¿qué nos dicen las nuevas guías o qué recomienda el documento de consenso? El documento de consenso para las formas 3, 4, ya sean de forma aislada o junto con formas 5, nos recomiendan utilizar hidroxicloroquina en todas las formas, junto con esteroides, en bolos de 250 a 500 durante 3 días consecutivos, y posteriormente ya nos indican una pauta de dosis inicial reducida de corticoides entre 0,5 y 0,6. Probablemente, si nuestra indicación o nuestra idea es iniciar triple terapia, podríamos incluso indicar dosis de 0,4 a 0,3 miligramos kilo día. En el documento hay una tabla en la que se recomienda distintas pautas dependiendo de cómo de agresivos queramos ser al principio, pero desde luego se puede ser agresivo utilizando dosis entre 0,5 y 0,6. Cuando nos enfrentamos a un paciente con nefropatía lúpica, podemos optar a priori
por dos opciones: utilizar corticoides con micofenolato o ciclofosfamida, doble terapia, o ya de entrada hay algunos pacientes que se merecen triple terapia. Aquellos pacientes que se merecen triple terapia son aquellos sin duda que tienen proteinuria mayor de 3 gramos, porque identifican las formas con daños renales más intensos, con una mayor actividad. Cuando la proteinuria es mayor de 3 gramos, el tratamiento sería corticoides, micofenolato y un inhibidor de la calcineurina. Cuidado, porque aquí tenemos la restricción de que el filtrado glomerular tiene que ser mayor de 45 por la potencial nefrotoxicidad, como hemos dicho previamente. ¿Cuándo deberíamos plantearnos triple terapia en pacientes que no tienen proteinuria mayor de 3 gramos? Que para eso reservaríamos los anticalcinurínicos, pero hay algunos pacientes que tienen una proteinuria menor de 3 gramos, pero que podríamos pensar que podría beneficiarse de triple terapia con belimumab. En este grupo estarían aquellos pacientes que, por ejemplo, ya han hecho alguna recaída renal y que queremos evitar que hagan recaídas en el futuro. Por tanto, el belimumab podría ser un tratamiento a tener en cuenta. También en aquellos pacientes, en los que tengan muchísimas manifestaciones extrarrenales y que pensemos que al hacer una retirada rápida, como actualmente deberíamos recomendar, estas manifestaciones extrarrenales necesitarían de algo más, el belimumab puede ser un fármaco de elección en estos casos. Pero sigue habiendo pacientes que van a ir bien con doble terapia. Recuerden o recordad las diapositivas del principio, en el que vimos que un porcentaje importante de pacientes respondían con el tratamiento que teníamos hasta este momento, micofenolato o ciclofosfamida. Cuando nos inclinamos por la doble terapia, el tratamiento de elección siempre es el micofenolato, a menos que exista algún problema que nos haga inclinarnos por la ciclofosfamida. Fundamentalmente que el paciente haya tenido intolerancia al micofenolato, fundamentalmente intolerancia digestiva, o que veamos, como veremos más tarde, un paciente con alto riesgo o que ya nos haya demostrado que no tiene adherencia al tratamiento. Las guías nos dicen que en cualquier caso tenemos derecho a confundirnos y que un paciente que inicialmente habíamos pensado que igual con doble terapia iba bien, si a los 2 o 3 meses no vemos que la proteinuria ha descendido y un 25% podría ser un parámetro a considerar como respuesta a los 3 meses, podríamos reconsiderar triple terapia y elegir una u otra según el perfil del que hemos hablado previamente. Sin embargo, cuando un paciente no responde al tratamiento, cuando vemos que realmente esa proteinuria no termina de descender y que la hematuria tampoco termina de descender o desaparecer, debemos pensar que el paciente es resistente al tratamiento que hemos indicado, inicialmente doble terapia, posteriormente triple terapia. Lo primero que debemos pensar siempre es si realmente existe una verdadera resistencia al tratamiento. La primera causa de resistencia al tratamiento siempre es la mala adhesión. Recordar que la mala adhesión al tratamiento es la norma y no la perfecta adherencia en los pacientes con nefropatía lúpica. En un estudio canadiense sobre más de 2 millones de población se observó que el 30% de los pacientes jamás recogieron el fármaco que el médico le había prescrito. Eso es en población general. En población con nefropatía lúpica, que están en la edad en la que están y que es una enfermedad crónica que requiere de cierta disciplina, yo creo que realmente la no adherencia es la norma. Y tenemos que recordar que la no adherencia es actualmente la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en pacientes con nefropatía lúpica. La no adherencia puede tener muchos patrones. Hay pacientes que tienen olvidos frecuentes, que se le olvidan algunas dosis, más de las que ellos piensan, y otros pacientes que pasan largas temporadas sin tomar el tratamiento. Desde luego es nuestra obligación monitorizar si esta adhesión es adecuada o no, con cuestionarios de autoevaluación, que no siempre tenemos tiempo, pero desde luego debe ser un motivo de alerta que no desarrollen Cushing, que no monitorizar en la farmacia hospitalaria si vienen o no a recoger la medicación y, por
supuesto, medir niveles de los fármacos. Es especialmente útil medir los niveles de la hidroxicloroquina, porque los del micofenolato o el tacrolimus, en cuanto se lo tomen los 2 días anteriores, pueden aparecer normales. La hidroxicloroquina necesita tomarla durante largo tiempo para mantener niveles normales. Sin embargo, el detectar la no adherencia es solo el primer paso del camino. El segundo paso es intentar convencer al paciente, a la paciente, de que en la adherencia está la clave del éxito de salvar su riñón. En algunas ocasiones el problema no es la adhesión al tratamiento, sino que es que no utilizamos las dosis adecuadas, sobre todo de micofenolato o de ciclofosfamida, porque nos da miedo o porque realmente ha tenido efectos secundarios. Los fármacos se deben utilizar a las dosis correspondientes y a veces, si la respuesta no es la adecuada, debemos pensar que a lo mejor no estamos utilizando la dosis correcta. Cuando veamos que el paciente no responde, tenemos que reevaluar la biopsia renal y ver si realmente había más daño crónico del que inicialmente habíamos pensado y que eso nos está condicionando que esa proteinuria no termine de bajar. Y por supuesto hay que reevaluar la biopsia renal porque algunas veces, como nos ha explicado el doctor Carnata previamente, hay otros daños añadidos, daño tubular, daño de microangiopatía trombótica, que a veces no son fáciles de ver, en la biopsia renal y que nos están condicionando una evolución no tan buena como nosotros esperábamos. Por tanto, ante una resistencia o una mala evolución, plantearnos mala adherencia, plantearnos revisar la biopsia o hacer una nueva biopsia. El siguiente paso sería... ya hemos dado el primero, a los 3 meses pasar a triple terapia con belimumab o un inhibidor de la calcinurina según el perfil que nosotros veamos en el paciente de acuerdo a lo que hemos dicho. Si vemos que después de transcurrir a los 6 meses el paciente realmente sigue sin disminuir la proteinuria, la recomendación en estas formas de resistencia es cambiar, si hemos empezado por micofenolato, cambiar a ciclofosfamida y viceversa, manteniendo la triple terapia. Y reevaluar a los 3 meses. Si a los 3 meses realmente este cambio entre el núcleo duro de lo que es el tratamiento no ha tenido efecto, recurriríamos a un anti-CD20, el rituximab. El rituximab y los anti-CD20 estaban llamados a ser la gran esperanza del tratamiento de la nefropatía lúpica, una enfermedad mediada por inmunocomplejos. Parecía evidente que un fármaco que consiguiera una deplección completa de las células que forman los anticuerpos que forman los inmunocomplejos deberían ser los fármacos llamados a solucionar buena parte del problema de la nefropatía lúpica. Sin embargo, fue decepcionante el estudio LUNAR en el que asociar rituximab al tratamiento convencional no consiguió absolutamente ninguna mejora en términos de remisión completa o de remisión parcial. Este estudio recientemente publicado nos ha venido a explicar un poco por qué el rituximab y los malos resultados en este estudio. En este estudio lo que se hizo fue reevaluar los datos del estudio LUNAR y simplemente se comparó a aquellos pacientes que con 4 dosis de rituximab, que fue la dosis que se empleó en el estudio, consiguieron una deplección completa de CD19, que aunque lo que conseguimos o lo que pretendemos depleccionar son los CD20, realmente medimos los CD19, que es el precursor, y aquellos pacientes que utilizando la misma dosis no consiguieron una deplección completa de linfocitos B. Y esto ocurrió en el 22% de los pacientes. Pues bien, cuando los pacientes realmente sí consiguieron una deplección completa, la remisión completa ocurrió en el 50% de los pacientes, que es un resultado realmente muy bueno. Y el resultado malo ocurrió en aquellos pacientes en los que el tratamiento no consiguió una deplección completa de los linfocitos B. En ese sentido, recientemente se ha publicado un fase 2, el estudio de obinutuzumab, que es un nuevo anti-CD20 al que se añadió al tratamiento convencional con corticoides y micofenolato.
No aparecen los porcentajes, en algún corta y pega me los he dejado, pero básicamente a la 12 semana aproximadamente el 30% de los pacientes tratados con obinutuzumab, corticoides y micofenolato habían alcanzado remisión completa frente a alrededor del 20% en el grupo tratado con estándar, y a los 24 meses alrededor del 35-36% de los pacientes alcanzaron remisión completa, que fue significativamente mayor que los pacientes en tratamiento estándar, cuyo porcentaje estuvo de nuevo alrededor del 20%. Por tanto, parece que sí, los anti-CD20 formarán parte del arsenal terapéutico de la nefropatía lúpica en un futuro muy cercano. De hecho, hay ahora un ensayo clínico fase 3, este era un fase 2, con el obinutuzumab en pacientes con nefritis lúpica. Con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gemma. Nuevamente recuerdo que tenemos abierto el chat para preguntas, porque seguro que esta presentación, que ha sido también, bueno, pues yo creo que excelente en la profundidad de los temas tocados, probablemente haya generado dudas, preguntas o bueno, simplemente comentarios. Y pasamos ahora al siguiente punto con Judith Martins, que son, bueno, pues los casos, digamos, que se salen un poco del 2+2+4, que habitualmente, pues al final yo creo que en la nefropatía lúpica, desgraciadamente, son muchos. Judith Martins, conocida yo creo que también por todos, trabaja en el Hospital de Getafe, muy involucrada en investigación clínica en poliquistosis, en enfermedad glomerular, en fracaso renal agudo. Y bueno, yo creo que efectivamente muy activa en todas las comunidades nefrológicas frecuentadas por todos. Adelante, Judith. Muchas gracias, María, y buenas tardes a todos. En primer lugar, lo mismo, agradecer, bueno, pues siempre a la Somani por estas iniciativas, que como decía María, ya hacía el foco, nuestro foco son siempre todos los nefrólogos, pero especial interés los residentes, que seguro que estas charlas serán de muchísimo interés para ellos, y por supuesto el agradecimiento a GSK por el apoyo. Entonces, ya está más que justificado el tema del webinar, porque era actualizar el tema del documento, y un poco la parte que yo os vengo a contar es justo lo que hemos hablado de unas poco, las situaciones especiales, ¿no? El grueso del documento obviamente es el tratamiento, que ha explicado magníficamente bien la doctora Fernández, y mi parte es un poco ver esas situaciones que son un poco distintas, cómo se manejarían, las que probablemente no estemos tan acostumbrados. Entonces, en base al documento, el documento tiene, como sabéis, os he comentado, parte de diagnóstico, tratamiento, y luego hablo de unas situaciones especiales, que son fundamentalmente estas 4 que veis en pantalla: el manejo en el embarazo, en el paciente pediátrico, en una situación de enfermedad renal avanzada y diálisis, y por último en el trasplante renal. Además, hay un apartado que dedica también al tema de la microangiopatía, que bueno, en esta ocasión en el webinar no lo vamos a tocar porque es un tema que se ha tocado ya en muchas sesiones, en muchos cursos. Entonces vamos a centrar el foco en estos 4. En primer lugar, en el embarazo. ¿Qué pasa con el lupus y el embarazo? Bueno, pues el lupus y el embarazo es una patología que ha mejorado muchísimo su pronóstico en los últimos años, pese a lo cual hay un riesgo de recaída durante todo el curso del embarazo entre un 11 y un 28%, y se asocia sobre todo a mayor riesgo de complicaciones, como podéis ver ahí, materno-fetales, como pueden ser un mayor riesgo de hipertensión, de preeclampsia, de prematuridad, de bajo peso al nacer, de parto pretérmino. Ello hace que se haya considerado como una situación de riesgo especial, digamos, y ha de ser manejado por situaciones. Se recomienda manejo por unidades multidisciplinares, que simplemente basta que sea un nefrólogo dedicado a enfermedad glomerular, y desde luego en la consulta de ginecología, que suele manejarse siempre en la consulta de alto riesgo. Es importante insistir, por el riesgo que hay de recaída en este tipo de pacientes, que hagan una planificación previa, es decir, hay que hacerles buenas recomendaciones de anticonceptivos, intentando evitar los estrógenos, que como sabéis, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de trombosis, puede favorecerlas, y evidentemente en gente que vaya a recibir ciclofosfamida, en esta o en otra patología autoinmune, el tema de aconsejarles sobre preservación de la fertilidad. ¿Cómo se diagnostica un lupus y embarazo? Realmente el diagnóstico es igual que si no estuviera uno embarazado. Es decir, son los mismos criterios en base a una serie de manifestaciones extrarrenales, la presencia de los anticuerpos positivos y el descenso de complemento.
¿Podemos hacer una biopsia renal o no? Esto nos surgen a veces muchas dudas. Es decir, un paciente tiene, aparte de las manifestaciones renales que tenéis ahí, datos de nefropatía. Cuando no está embarazado no tienes duda de hacer una biopsia y en el embarazo a veces lo dudas. Realmente hasta la semana 20 se puede considerar una técnica segura. Como os decía, hay mayor riesgo de hipertensión y preeclampsia, ¿no? Se ha visto que la mejor forma de diagnosticarlos, digamos, es a través de detección precoz con marcadores angiogénicos y ecográficos, es lo que mejor lo diagnosticaría, y hay que hacer fundamentalmente el diagnóstico diferencial entre lo que es nefritis lúpica o la presencia de una preeclampsia. A veces, aunque nos puede parecer obvio, a veces la gente puede dudar del diagnóstico entre una y otra. ¿Por qué? Porque las dos dan deterioro de la función renal, te pueden dar hipertensión, pero ¿cómo distinguimos o cuáles son las principales características en las lo que tendríamos que fijarnos? Bueno, por un lado, es obvio que la nefritis lúpica, como afectación glomerular que es, te da hematuria y te da descenso de complemento y elevación de los anticuerpos, cosa que en una preeclampsia o un síndrome de Hell no tendrías que tenerlos. Otra diferencia importante es que las manifestaciones extrarrenales, obviamente en una preeclampsia no estaría justificado. Si tiene algún tipo de manifestación extrarrenal, hay que hacer el diagnóstico diferencial con otra enfermedad autoinmune. Y fundamental siempre el momento de aparición. La nefritis lúpica puede aparecer durante todo el curso del embarazo. En cambio, la preeclampsia sabéis que es un diagnóstico de la aparición de hipertensión y proteinuria, pero a partir de la semana 20 del embarazo. En definitiva, que una mujer embarazada que tuviera un lupus previo puede hacer cualquier brote de nefritis lúpica, teniendo en cuenta estos datos clínicos, siempre sospecharlo, pero también puede hacer una preeclampsia no siendo un riesgo de recaída. Ahí nos fijamos sobre todo, como digo, en el seguimiento, en el momento de aparición y en la presencia de manifestaciones extrarrenales. ¿Qué tratamiento damos a una embarazada? Realmente el mismo que se utiliza en el tratamiento de la preeclampsia, es decir, evitar fármacos teratogénicos como son el labetalol, el nifedipino, hidralacina y metildopa. Aquí he querido hacer simplemente, que muchos lo conoceréis ya, sabéis que salió pues en marzo, acaba de salir hace 2 meses una alerta de la Agencia Española de Medicamento, que a lo mejor en muchos hospitales o no habéis tenido la ocasión de tratar una preeclampsia, a lo mejor por eso no lo sabéis y me ha parecido importante ponerlo, porque han restringido el uso del Trandate porque se ha visto que en la cadena de producción del Trandate, el labetalol, había un exceso de producción de nicosamidas que es tóxico y puede ser teratogénico. Como digo, es de una publicación reciente, entonces de los fármacos recomendados y que siempre se han utilizado, probablemente transitoriamente se va a dejar de utilizar el labetalol en determinados lotes. Se ha aconsejado realmente que se siga utilizando en gente que ya lo estaba utilizando, pero no ponerlo de nuevo. Y desde luego ya no se puede prescribir ahora mismo en los hospitales que tenían esos lotes, sino que tiene que prescribirse como un medicamento de uso compasivo y tiene que ir a un sitio especial a recogerlo, no en el hospital. Simplemente a modo de, para que lo supierais todos. Sobre el tratamiento que hay que manejar en un lupus, que hay que considerar. Bueno, como hemos dicho, evitar los fármacos teratogénicos es una obviedad y para reducir el riesgo de complicaciones se aconseja, por un lado, continuar con la hidroxicloroquina, que muchas veces cuando nos dicen que están embarazados, la primera reacción es como quitar todo lo posible, ¿no? Que crees que es teratogénico. La hidroxicloroquina hay que seguir utilizándola porque previene el riesgo de recaídas y además se recomienda utilizar dosis bajas de ácido salicílico, de adiro, en torno a 100 miligramos al día antes de la semana 12 utilizado. Sí que se ha visto que previene el riesgo tanto de preeclampsia como del retraso en el crecimiento intrauterino. Y una cosa importante y que siempre nos da a lo mejor más miedo en esas pacientes que estaban con medicación inmunosupresora, el cambiarles de medicación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de medicación se puede utilizar y cuáles no? Bueno, las que sí se podrían utilizar son los que tenéis aquí subrayados en un cuadrito verde, serían la azatioprina, los inhibidores de la calcinurina, la hidroxicloroquina y los corticoides, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, obviamente, los posibles efectos que también puede tener no solo en el feto, que estamos centrados, sino en la madre. En cambio, serían teratogénicos todos los que tenéis debajo, como ciclofosfamida, metotrexate, rituximab, etcétera. Entonces, en general, la azatioprina sería el tratamiento de elección, tanto el tratamiento de inducción como mantenimiento. Si la paciente está recibiendo o el paciente
en este caso evidentemente es la paciente que está embarazada, se recomienda, si está con micofenolato, cambiar a azatioprina. En casos excepcionales, bien porque exista un alto riesgo materno o que el feto no vaya a ser viable, sí que se podría dar, digamos, como de último recurso, una ciclofosfamida en el segundo y tercer trimestre. Y se ha visto en estudios que el rituximab en el primer trimestre no aumentaría el riesgo de malformaciones fetales, pero siempre considerando, obviamente, que estás inmunodeprimiendo y hay que tener cuidado sobre todo con el tema infeccioso. En conclusión, que en un embarazo de una mujer tan lúpica, tanto si tienes el diagnóstico previo como si lo haces durante el embarazo, fijarse en dos cosas fundamentales, en iniciar hidroxicloroquina y adiro y en el manejo del tratamiento inmunosupresor intentando evitar los teratogénicos. ¿Qué pasa con el paciente pediátrico? ¿Qué pasa con los niños? Bueno, realmente es un tema que está bastante, digamos, poco estudiado porque no existen a día de hoy muchos estudios, por no decir que no existen ni guías específicas del manejo del paciente pediátrico, ni de diagnóstico, ni de tratamiento, porque no hay ensayos clínicos que estén randomizados, controlados, que utilicen obviamente a los niños. Y eso pues hace que al final intentes manejar a los niños con guías de adultos, que es como se hace. El lupus sí se ha visto que es más agresivo en niños y adolescentes. La nefritis lúpica puede ser común y aumenta mucho la morbimortalidad, sobre todo la presencia de una nefritis lúpica. Cuando lo tienen los niños, es una enfermedad más grave que la que se puede presentar en adultos y hasta en un 60 o un 80% puede haber afectación renal. Como os decía, no existen guías específicas, hace un poco que te manejes a ciegas relativamente con guías de adultos y para el diagnóstico se utiliza sobre todo, si es necesario, obviamente una biopsia renal guiada con ecografía. Las indicaciones de cuándo hacer una biopsia renal en el paciente pediátrico las tenéis recogidas aquí. Fundamentalmente son la indicación de hacer biopsia renal en cualquier paciente, ¿no? Una presencia de repente de un sedimento urinario activo, como puede ser la presencia de microhematuria o de cilindros hemáticos, que haya hecho algún brote de hematuria macroscópica, un deterioro de la función renal, una insuficiencia renal de una causa no justificada, la presencia de proteinuria de mayor de medio gramo en 24 horas o en el cociente mayor de lo mismo, de medio gramo si es aislada. Obviamente siempre, como te pone ahí, descartarlo en una proteinuria ortostática, aunque bueno, realmente casi nunca suele ser el límite, ¿no? Suele ser más proteinuria la que se ve de entrada al diagnóstico. Como os decía, el tema del tratamiento es controvertido por la ausencia de ensayos clínicos controlados. Se manejan pautas de adulto, lo que he publicado en la literatura son la mayoría de las veces simplemente series de casos de adolescentes, pero no grandes estudios, entonces se manejan las mismas estrategias de adultos, pero sin que existan estudios de seguridad y de eficacia. ¿Qué tratamiento inmunosupresor, por tanto, se puede dar en el infanto juvenil o en los niños o adolescentes? Bueno, realmente, como veis ahí, pueden ser el mismo manejo que en un adulto, los corticoides, prednisona, micofenolato, la ciclofosfamida, el rituximab, los inhibidores de la calcineurina o, como ha mencionado la otra Fernández, que es una de las novedades de los fármacos, el belimumab, que es un inhibidor BLyS, a las dosis ajustadas que tenéis perfectamente recogidas aquí y la pauta. Efectos secundarios obviamente son los mismos que se pueden producir en un adulto. Si lo intentamos resumir un poquito más, el esquema general sería tratamiento inmunosupresor y no inmunosupresor. No inmunosupresor, pues también dar hidroxicloroquina a dosis habitual entre 5 miligramos kilo día, máximo de 400 al día, luego siempre se ajusta dependiendo de la función renal que tenga el paciente, y IECAS, como antiproteinúrico, antihipertensivo. Y respecto al tratamiento inmunosupresor, bueno, pues en función de la clase que tenga en la biopsia renal, serían la 3, 4 y 5, pues son los pulsos de metilprednisona y luego seguir con prednisona a dosis de miligramo kilo día. A veces se intenta minimizar el uso de corticoides a dosis más bajitas, un poco lo mismo que intentas en el adulto, pero con más razón en los niños. Y los fármacos utilizados para ahorrar esteroides son sobre todo el micofenolato y la ciclofosfamida, de pauta habitual. En la clase 1 trata sobre todo las manifestaciones sistémicas y en la
Tipo 2 las sistémicas, pero si tienen proteinuria, pues empiezas con corticoides con AZA y metotrexate en casos leves moderados. Esto en cuanto al niño. El siguiente punto sería qué pasa con los pacientes lúpicos cuando llegan a una enfermedad renal avanzada o diálisis y en el trasplante renal nos quedaría. Por un lado, en la enfermedad renal crónica, el riesgo a los 5 años de que una paciente o un paciente con lupus desarrolle enfermedad renal crónica en general ha disminuido. Aproximadamente un 10 o un 15% de los pacientes con clase 3-4 progresa hasta un estadio 5 ya en terapia renal sustitutiva a 15 años del diagnóstico. Al inicio del tratamiento renal sustitutivo, hay que tener en cuenta que disminuye la actividad lúpica, tanto renal como extrarrenal. Pero siempre se recomienda que si tú has empezado a tratar, por ejemplo, un brote y de repente el paciente entra directamente en diálisis, aunque disminuya esta actividad, se mantenga el tratamiento de inducción al menos 6 meses, ¿vale? Que se intente mantener aunque veas que no tiene actividad. En principio es similar cualquier modalidad en términos de supervivencia de terapia renal sustitutiva, salvo obviamente el trasplante en el que tiene mayor supervivencia, pero no habría diferencias entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. A modo de más resumen y esquema sería, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Qué suspendemos y qué mantenemos? Bueno, por un lado, consiste en ir disminuyendo el tratamiento inmunosupresor hasta que consigamos suspenderlo, con la precaución de mantener esos 6 meses que he comentado, y solo mantenerlo en el caso en que el paciente siga con manifestaciones extrarrenales. Es decir, pasado un tiempo, lo que obviamente no tiene ningún sentido luchar por la función renal en ese punto, pero sí por las manifestaciones extrarrenales que estén controladas. Se mantiene la hidroxicloroquina justo por este control, lo único que hay que considerar que si tiene un filtrado menos de 30 no tienes que exceder 200 miligramos al día la dosis total que se dé. Y por último, la utilización de bloqueos del sistema renina-angiotensina. Y el último punto que nos quedaría comentar sería el trasplante renal. ¿Qué ocurre con los pacientes lúpicos que se someten a un trasplante renal? Bueno, es el tratamiento renal sustitutivo de elección, en general en cualquier etiología de enfermedad renal crónica, ¿no? Al final es lo que tiene mayor supervivencia para el paciente, es el más barato realmente y el que el paciente después tiene menos complicaciones. Generalmente se aconseja, eso sí, que los pacientes estén sin actividad lúpica, un poco lo que recomendábamos con el embarazo, que estuvieran 6 meses, ¿no? Pues con el trasplante es igual, que estén por lo menos 3 a 6 meses de cese de actividad lúpica. Considera que estos pacientes tienen más riesgo al tratamiento, obviamente, infeccioso, por su propio descenso de inmunidad y por el tratamiento que les vas a poner, y más riesgo de trombosis. En general, el tratamiento es similar a los pacientes que no tienen nefropatía lúpica, pero haciendo especial hincapié en el riesgo de trombosis por si hubiera que antes de regar o eventos que puedan tener, estar un poco más pendientes. La hidroxicloroquina, igual que hablábamos en la diálisis cuando la empiezan, cuando se trasplantan, también se debería mantener siempre ajustado a función renal. Y la supervivencia es similar a lo que hablamos a otra etiología de la enfermedad renal una vez que se trasplantan. La recurrencia sobre el injerto suele ser, como veis, tiene unas tasas muy variables entre 0,5 y al 52%, que es bastante elevado, pero lo más importante es que rara vez condiciona una pérdida del injerto. Son proporciones, como veis ahí, porcentajes muy pequeños, solo un máximo del 1%. ¿Qué influye en la recurrencia sobre el injerto? Bueno, pues la actividad en el momento del trasplante es una duda que es uno de los supuestos factores que cree que influye, la raza africana, lo más joven que sea el paciente, la persistencia de los antifosfolípidos, y lo que sí que se ha visto que también influye en la recurrencia es una estancia prolongada en diálisis más de 24 meses. Y esto sería todo en relación a las situaciones especiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Damos paso ahora al debate. Pido a todos los ponentes que abran cámaras y micro y empezamos. Tenemos aquí un par de preguntas. La primera es, entiendo que para Gemma o para Judith. Buenas tardes, ¿cuál es su opinión en terapia con belimumab más micofenolato en un varón con lupus más síndrome antifosfolípico
que debutó como síndrome nefrótico clases 4 más 5. Gracias. ¿Repito? Judith, si quieres tú contestar. Sí, bueno, yo creo que es un poco lo que se ha expresado, ¿no? El belimumab se puede empezar en doble terapia, pero probablemente más cuando hay tema de recaídas, o en una triple terapia cuando también tiene mucha afectación extrarrenal, ¿no? O sea que en principio sí podría estar indicado. No sé si lo que opinas tú, Gemma. Bueno, la verdad es que da pocos datos clínicos, ¿no? Sí, por eso. Da poca información. En principio, ¿por qué no? En principio, ¿por qué no? Probablemente el hecho de tener el anticoagulante lúpico no matiza el poner triple terapia de ningún tipo, pero si tiene manifestaciones extrarrenales, pues el belimumab nos va a ahorrar muchos esteroides, claro que sí. Sí, entiendo que lo que pregunta es ese régimen sin corticoides, ¿no? Sin esteroides. Pero bueno. Sí. Vale, siguiente pregunta. Quizás un poco de debate entre Pablo y Gemma. Abordaje glomerulocéntrico versus basado en clínica. Toda la vida las guías clásicas se han basado bastante en la histología para indicar terapia más agresiva, y ahora parece que las terapias más agresivas versus las agresivas, o triple terapia versus doble terapia, se basa más en proteinuria, clínica extrarrenal. ¿Por qué creéis que ha pasado esto? ¿Porque realmente estamos extrapolando desde ensayos clínicos o porque realmente la histología a veces nos da poca correlación clínico-histológica y no sabemos dónde estamos? Empezamos por Pablo. Realmente un poco el tema de la clasificación, que sí es muy glomerulocéntrica, no, efectivamente, justo antes de que entrásemos en directo me estaba comentando Gemma que una conversación con Ingbor Bajima me estaba diciendo la doctora Bajima que se espera una nueva clasificación, o sea, una reclasificación, y es verdad que a todos nos decepcionó, por decirlo de una manera, el hecho que no se integrase ningún ítem tubulointersticial en la última clasificación. Yo no sé si esto se va a cambiar o no, la verdad, lo desconozco, pero sí es cierto que, por ejemplo, claro, ¿qué pasa cuando, un poco lo que comentabas, Gemma, qué pasa cuando, cómo convences a la gente de que es una nefropatía lúpica cuando tienes lesiones tubulares, tubulointersticiales? Yo creo que ahí es importante, uno, saber si hay depósitos. Si hay depósitos tubulointersticiales en vena basal tubular, importante. Y también otra cosa que yo personalmente en las biopsias de nefropatía lúpica no lo suelo poner, alguna vez lo he hecho, y me acuerdo un poco con lo que decías, eso, cuando hay sobre todo afectación tubulointersticial, es asociar, aparte de los criterios de Austin, los criterios de Hill. Hill en el año 2000 propuso una serie de criterios, creo que es un Kidney International, no me acuerdo del mes, pero bueno, es del 2000 fijo, en el que se valora no solo la actividad glomerular, la actividad también tubulointersticial, lesiones crónicas y también lesiones de inmunofluorescencia. Pero es que dentro de las lesiones tubulointersticiales se valora desde la pérdida del ribete en cepillo, activación de los núcleos, aplanamiento de las células epiteliales tubulares, o sea, una serie de datos que sí que pueden aportar un poco más información, y de hecho, si mal no recuerdo, los criterios de Hill mostraban una mayor correlación con la clínica que los criterios de Austin o los del NIH, que son los que utilizamos para la actividad y cronicidad normalmente. Yo he de reconocer que una de mis mayores pérdidas de la inocencia fue cuando realmente me di cuenta que la clasificación de la nefropatía lúpica que habíamos tardado tanto en aprender era una clasificación que no estaba validada desde el punto de vista pronóstico. La clasificación de Oxford de la IgA está validada. La clasificación de la nefropatía lúpica no es más que un documento de consenso de expertos en el que consideran que una serie de criterios es un 3, otra serie de criterios, y luego los escasos estudios en los que se ha intentado validar pronósticamente esta clasificación se han caído con todo el equipo. Por otro lado, es desalentador pedir al patólogo que se deje las pestañas viendo si tiene cariorrexis o no, y luego todas las 3, las 4, lleven 5 o no, las tratamos de la misma forma. O sea, yo creo que basar
toda la decisión de cualquier patología en basarla solo en histología o basarla solo en clínica es un error. Hay que ver todos los datos en su conjunto. En el caso de la nefropatía lúpica, creo que hemos puesto, como decía antes Pablo, todas las manzanas en la parte histológica y creo que no es justo, sobre todo porque la clasificación cojea desde muchos puntos de vista. Necesitamos alternativas a lo que actualmente conocemos. Yo, antes de entrar, hablaba con Pablo, no sé si el índice de actividad, que es un dato numérico, nos va a permitir a mayor índice de actividad, más intensidad de daño, deberíamos ser más agresivos. Él me planteaba, igual es que no todos los ítems valen igual. No lo sé, yo realmente no tengo respuesta a eso, pero creo que no deberíamos poner toda nuestra esperanza en los datos histológicos y es una de las tareas pendientes que en la nefropatía lúpica tenemos que solucionar. Sí, además estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Gemma, perdón, María, del tema de lo de la clasificación, que es importante. Justo este año en la Glose me tocó hablar de las clasificaciones de patología renal y hacía hincapié en eso, en que la nefropatía IgA, las variables han sido testadas independientemente, cada una de ellas. En cambio, como bien decía Gemma, la del lupus es un consenso de expertos y de hecho por eso he puesto esas diapos en las que mostraba un poco, es verdad que lo siento, se ha pasado muy rápido, pero que mostraba un poco la evolución de la clasificación, que al final, si os fijáis en la primera clasificación, está basado casi en las clasificaciones casi de vasculitis, un poco modificando unas cosas, pero no es más que la evolución de algo que viene de atrás y probablemente será pues lo que pasó entre la clasificación de Haas de la nefropatía IgA y la de Oxford. O sea, probablemente lo que necesitemos es un cambio radical, o sea, una clasificación nueva en la que todos los ítems se valoren de manera independiente y se pueda ver realmente su valor pronóstico. Y luego hay un estudio, pues como el Valiga en su día, pues también del lupus. Esa es un poco la pregunta. En el contexto actual, donde la histología dice poco a la hora de seleccionar el tratamiento, microscopía electrónica, los hallazgos vasculares, realmente, ¿qué es lo que aportan? Por ejemplo, microscopía electrónica, que es el gran problema que tenemos ahora en la histología en la Comunidad de Madrid y creo que en muchos otros sitios, donde realmente hospitales cada vez cuesta más tener los resultados y ante la duda yo creo que todos optamos por, bueno, vamos a enviar material porque siempre es mejor mandarlo que no haberlo mandado y luego con el tiempo decidir que hubiera estado bien. ¿Tiene sentido esto en nefropatía lúpica o en quién? Sí, a ver, la pregunta es buena porque además es un problema muy importante, muy importante. Me acuerdo cuando vino en la Glossen esta Marian Piri Alexander de la Clínica Mayo y hablaba sobre la fibrilar y sobre lo bueno que había sido la introducción de un anticuerpo de inmunistoquímica para detectar los fibrilares, ya que en los países tercermundistas no hay buen acceso a la microscopía electrónica. La verdad es que nos quedamos todos ahí medio tragando saliva, porque realmente es que ninguno consideramos España un país tercermundista, pero en ese aspecto somos cuartomundista. Entonces, sí, ahí tenemos un problema. ¿Es necesario entonces en todos, en qué casos? Es complicado porque no solo las lesiones vasculares incipientes, sino todo eso que hablamos incluso de la pogacitopatía lúpica, si tú no haces electrónica, pues no vas a poder ver a lo mejor un paciente que tiene mucho más proteinuria de lo que se cabe esperar, por qué es, cosas que no estás viendo en la óptica ni en la fluorescencia. Son cosas que normalmente, pues no, hasta que no las ves, no te das cuenta de que están ahí. Entonces, sí que yo creo que es necesario, es difícil a veces dilucidar, obviamente hay unas enfermedades en las que el diagnóstico se llega por microscopía electrónica sí o sí, enfermedad membrana salfina, Fabrial, por todas estas cosas, pero realmente hay otras muchas y ahí entra un cajón de nefropatías muy importante, en las que está nefropatía lúpica, en las que la electrónica sí que nos da, yo creo, información que nos puede ayudar mucho en el tratamiento o mucho a la hora de clasificar una biopsia. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que no siempre los hallazgos de la fluorescencia van a ser los que esperamos ver, a veces puede pasar algo. Entonces yo creo que sí, que desde luego en lupus la electrónica yo siempre cogería un cacho, siempre que sea posible, lógicamente, y lo cursaría para electrónica, desde luego. ¿Cómo lo veis, Gemma y Judith? Judith, si quieres. Judith, ¿no te oímos?
Espera, que me va a parar el audio, que estoy completamente de acuerdo en el tema de lo de que somos cuartomundistas, quintimundistas, o no sé, ha quedado muy mal, ¿no? Pero es que es verdad, intentar dar también sin tener datos a ese nivel, yo creo que estamos bastante limitados, ¿no? Ahí nos manda más la clínica que otra cosa, entonces la verdad es que no sabría qué decir. Porque yo te devuelvo un poco la pregunta. Si tú tuvieras una muestra escasa, que a veces ocurre, a veces nos gusta, claro, ¿qué harías primero y qué dejarías solo si el material te llega? ¿En qué orden estableceríais? Vosotros en vuestra servicio hacéis un uso exquisito de las muestras, pero en el caso de la nefropatía lúpica, ¿qué orden utilizarías? Realmente lo que se hace es el óptico de entrada. Si solo tienes para una, óptico. ¿Y tú, Pablo, por dónde tirarías con la muestra? Muy buena pregunta, porque no siempre la vida es de color rosa y muchas veces nos encontramos con muy poco material. Para eso, un poco, volviendo a lo que decía antes, en el formulario que hemos desarrollado, bueno, que hemos hecho, que no es más que la adaptación lo hemos hecho conjuntamente con los nefrólogos, pero sobre todo es, más que nada, los datos imprescindibles que tiene que tener el patólogo. Está, pues obviamente, el complemento. El complemento, la verdad es que lo digo porque, a ver, ha habido un punto de inflexión a la hora de enfrentarse a estas biopsias con poco material desde que tenemos la inmunofluorescencia en parafina. Por lo menos los servicios donde lo tenemos nos ayuda muchísimo. Entonces mucha gente me pregunta, ¿entonces para qué congelas? Si haces inmunofluorescencia en parafina, si además se va a artefactar más, si después las lesiones no las vas a poder gradar, ¿para qué congelas? Sobre todo para ver todos esos factores del complemento, C1Q, C5B9, C3, si son positivos o no. Si el paciente tiene hipocomplementemia, y es una de las cosas que les digo a mis residentes, o sea, preguntadle, si no pone el papel, le preguntáis al que trae la biopsia. Si tiene hipocomplementemia, o sea, el congelar es obligado. Es obligado porque realmente puede que tengamos otra cosa, puede que no sea lo que esperemos. ¿Cuánto cogemos? Pues bueno, a ver, si no puedes coger, si el material es muy limitado, pues a mínimo 3 milímetros. Yo siempre cojo unos 5. Ahora, por ejemplo, me parece absurdo estos sitios donde un cilindro entero para congelación. O sea, es que eso es, no sé, me parece una pérdida. Si tienes 2 cilindros, pues medio lo congelas y 1,5 para óptica y un cachito para electrónica. Pero un cilindro entero para congelación me parece una locura un poco por lo que decía Judith. Al final, la clasificación se basa en la contabilización de las lesiones que vas a ver en la óptica. Si tú pones todas las manzanas en el diagnóstico, vale, tienes el diagnóstico, pero no ayudas al nefrólogo a la hora de encuadrar la biopsia para el tratamiento. Entonces, bueno... Lo que pasa es que ahí depende de la pericia también del patólogo, claro. Sí, pero me refiero, nosotros lo que hacemos es coger una pequeña placa de Petri y con la hoja del bisturí, ni siquiera el mango, si os fijáis la hoja del bisturí, pues es como un cuchillo de los enormes de carnicero, pero en tamaño pequeñito, o sea, en el sentido de que es como curva. Simplemente, pues con el microscopio, la lente de menor aumento, la de 40, te pones ahí y simplemente pues la pones encima y basculas y cortas. Lo digo para hacer un corte preciso de la zona que quieres. Si veo, por ejemplo, que tengo muy poco, pues quizás a lo mejor sí que sacrifico la electrónica. Pero en lupus intento no sacrificar la fluorescencia porque no siempre es lo que parece, a no ser que, por ejemplo, una biopsia que tuvimos la semana pasada, que nos llegó muy poco material, era una biopsia de una paciente que ya estaba diagnosticada, ya nos había mandado hace un par de años una biopsia y tenía un diagnóstico de nefropatía lúpica, y en este caso la rebiopsia era para ver si había cambiado de clase. En ese caso, pues tenía muy poco material y ahí sí que sacrificamos la fluorescencia, que la hicimos en parafina, pero desde luego no pudimos hacer el C3 porque no se hace en parafina. Vale, yo solo una cuestión respecto a lo que no sé si puedo. Sí, sí, y luego ya pasamos a un par de preguntas que tenemos por aquí sobre clínica. A ver, ahí la forma membranosa pura puede cursar, y de hecho la mayoría de las veces cursa con complemento normal y con DNA normal. Es decir, que a veces no solo cuando hay bajada y en la membranosa, ahí sí que es muy importante tener inmunofluorescencia y tener electrónico. Es decir, que justo en el lupus, cuando tienes complemento normal y DNA normal, es cuando a lo mejor tienes que ser más precavido, porque la membranosa a veces te la puedes pasar por alto cuando son formas no tan
no muy evidentes, ¿no? Yo creo que ahí cuidado con el complemento porque a veces nos engaña. Y luego cuidado también con las membranosas, que yo lo estoy viendo con cierta frecuencia cuando veo pacientes de segunda opinión. Las membranosas, el grado de actividad no vale. Es decir, tú no ves nunca una membranosa con un grado, a menos que tengas una membranosa con una 3 y una 4. La membranosa son formas no proliferativas. Por tanto, claro, si tú tienes una membranosa con, por ejemplo, 1,5 gramos de proteinuria y tienes un grado de actividad de 2 o muy poco, yo ya he visto muchos casos que no se tratan. No, porque la membranosa, los grados de actividad sirven solo para las formas proliferativas 3 y 4, no sirven para las formas membranosas puras, que no son muy frecuentes, pero las vemos continuamente. No sé qué te parece, Pablo. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y también por lo que has dicho bueno, efectivamente del complemento, que estará el loro por ahí, hay un poco también, quizás también es bueno por eso hacer más de las típicas. A ver, nosotros te digo porque hacemos C5B9 también de entrada en todas las biopsias, y el C5B9 es una técnica que también es difícil de interpretar, pero una vez que ya ves varios, ya le vas pillando el truco, porque es positivo en la esclerosis, es positivo en las membranas basales tubulares, es positivo cuando ha habido actividad, y aunque ya no la haya en algunas zonas, pero en el glomérulo no. Entonces, en el glomérulo, una gran positividad para C5B9, si estás haciendo inmunofluorescencia en parafina, realmente, pues ahí te puede indicar efectivamente que tienes, que hay algo más. O sea, que por eso realmente hacemos también más técnicas. Al final es utilizar todas las herramientas que tienes en tu mano, porque en muchas ocasiones las cosas no son como lo que parece, entonces necesitas al final tirar de esos comodines, por decirlo así. Vale. Aquí tenemos una pregunta curiosa respecto a la histología, que bueno, pues a lo mejor precisamente habla de esto. El tratamiento no cambia entre clases 3, 4, incluso 5 con el nuevo esquema de consenso, ¿no? ¿Cuál es la opinión? ¿Realmente hay que agotar todas las técnicas histológicas antes de empezar el tratamiento, o hay que guardar la biopsia para reevaluar más tarde cuando la respuesta al tratamiento no es la esperada? A ver, yo más que reevaluar, y a ver, yo sé que soy un poco pesado, a veces pongo en las charlas a veces algunas diapositivas de los cortes seriados, y eso lo digo porque al final siempre buscamos en técnicas nuevas, espectaculares, y lo más básico es lo importante. O sea, más que reevaluar una biopsia está bien, pero las biopsias tienen que estar bien tratadas de entrada. Y lo digo porque recibo un mogollón de casos consulta en los que te mandan la biopsia y dice, bueno, a ver si Pablo ve esto, que igual ve más nefro, y a veces veo la biopsia y digo, ostras, el problema no es aquí que una persona dedicada a esto vea esto, el problema es que cualquier persona viendo esta biopsia las iba a pasar canutas, porque es una biopsia que está cortada gruesa, está mal procesada, a lo mejor no tiene todos los cortes, y luego nos mandan el bloque, hacemos más cortes y empiezas a ver lesiones que no se habían visto originalmente. O sea, yo creo que un buen protocolo de tratamiento de la biopsia renal, de la fase preanalítica, es importantísimo para luego no tener que andar volviendo atrás, o sea, buscando cosas que no has visto. O sea, realmente, y aparte, mucho más en una enfermedad en la que tú vas a clasificar según los hallazgos. O sea, que eso, por eso también, yo creo que, a ver, son pequeñas cosas que nos van a ir ayudando. Ahora, por ejemplo, empieza la patología digital en muchos sitios. Nosotros llevamos ya 5 años con el escáner, pero, por ejemplo, desde que tenemos el escáner, el abordaje o sea, tener que ver 18 cristales de un cilindro no es lo mismo que agarrar el microscopio y cristal por cristal. O sea, con el escáner podemos superponerlos, ir moviéndonos como si estuvieras viendo un TAC en las diferentes micras, con las diferentes tinciones, y la identificación de las lesiones es mucho más rápido y mucho más preciso. Así que nos ayuda a ver cosas que probablemente se nos hubieran pasado, y desde luego a hacerlo mucho más rápido. Así que hay que hacerlo todo by the book desde el principio, ¿no? A ver, sí, yo creo que sí, eso también es lo que le digo a los residentes. Ya habrá tiempo para pervertirse científicamente, o sea, pero con conocimiento de causa. Lo que no puedes hacer es de entrada, cuando no sabes bien por dónde te pueden salir los tiros, pues hacer las cosas no perfectas. Vale. El jefe siempre decía que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero se resumen en 2, bien y mal. Está bien, una buena contestación, un buen resumen de contestación. Pregunta por aquí, un hipotético caso de nefropatía lúpica 3+5, con proteinuria mayor de 3 gramos,
pero con múltiples recaídas y manifestaciones extrarrenales múltiples. ¿Qué prima en el esquema de triple terapia inicial? ¿Inhibidor de calcineurina o belimumab? Gemma, Judith, ¿cómo lo veis? Yo creo que el belimumab, pero no es que prime uno, es belimumab asociado. Lo que ha comentado Gemma, es como triple terapia, ¿no? No es uno o el otro. Gemma. Yo creo que en ese sentido hemos tenido mucha suerte porque los fármacos que han aparecido recientemente son complementarios entre sí. Entonces creo que si tienes proteinuria mayor de 3 gramos, yo pondría triple terapia con calciniurínico, que me asegura un descenso de proteinuria en 3, 4 o 5 meses e inmediatamente haría el cambio, si realmente es un recaedor, a belimumab para controlar la actividad esta que pueda quedar no bien controlada y que me va a evitar la recaída a largo plazo. Creo que tan importante es controlar el brote bien al principio como evitar nuevas recaídas. Entonces, en ese sentido, tenemos la combinación perfecta. Si el paciente no tiene mucha proteinuria al principio, pero es un gran recaedor, pues ponle Beli desde el principio. Pero si tiene mucha proteinuria, yo empezaría en este caso con triple con calciniurínico, porque me asegura que va a responder muy pronto, y luego quitaría el calciniurínico y en lugar de dejarle con doble terapia, le dejaría con triple pero con Beli. Vale. Tenemos aquí, yo creo que va a ser la última pregunta, un poco compleja. ¿En qué tenemos que fijarnos en una biopsia para hacer el diagnóstico diferencial de una glomerulonefritis membranal proliferativa por lupus versus un Sjögren? Ya que hay lupus que no tienen demasiada actividad serológica, incluso con anti-DNA DS negativo, ambas hipocomplementemia, ANAS positivos, anti-ROS se pueden ver. Preguntan a raíz de un caso que tienen en la consulta. Pero no, a ver... Membrana proliferativa por lúpica, lo llama así, entiendo que será clase 4, versus un Sjögren, donde no tiene actividad serológica, pero en su caso tienen ANA positivos, anti-RO también positivos, y deben tener dudas entre un Sjögren y una membrana proliferativa por lupus. No hablan de nada de hallazgos tubulointersticiales ni de ninguna otra actividad. Hay muchos casos de overlap dentro de la nefropatía lúpica, desde casos que son membranosas, por ejemplo, que tienen patrón de full house y que el lupus en ese momento no es evidente y que aparece varios meses o varios años después, un lupus o un Sjögren, a formas que clínicamente tienen características de Sjögren, pero la biopsia es una clase 3 o una clase 4. Al final, siempre yo creo que los objetivos son los mismos, es controlar la actividad cuanto antes mejor y controlar la actividad con los criterios clínicos, analíticos e histológicos que disponemos, ya sea un Sjögren o sea un lupus, aunque nos gustaría ponerle un nombre, no siempre somos capaces. Son cuadros, muchas veces hablamos incluso de membranoproliferativas mediadas por inmunocomplejos, y ahí lo podemos decir, sugestivo de Sjögren, sugestivo de lupus. A veces no podemos salir de ahí y el tiempo nos dice, pero en realidad el tratamiento es el mismo, tratamiento inmunosupresor, y la pauta es muy parecida, sea una cosa u otra. Vale. Y ya ultimísima pregunta para cerrar. Para Judith, paciente con lupus sin clínica extrarrenal que empieza diálisis, se suspende toda la medicación, incluida hidroxicloroquina. ¿En el momento de que se trasplanta, en el que se trasplanta, hay que reiniciar hidroxicloroquina? Sí, deberías mantenerlo también durante el trasplante, ajustado a función renal, pero... Durante la diálisis. Durante la diálisis, sí. Sí, para controlar también las extrarrenales, y en el trasplante también. Sí, pero en este caso preguntan en paciente que no tiene clínica extrarrenal. Sí, la mantienes aún así. Sí. Muy bien, pues alguna He visto una que, lo digo porque no se ha quedado ahí, que la había puesto Gemma, no sé si alguien ha preguntado, ¿no? Que habéis puesto ahí escrito, lo digo por si alguien se ha quedado con la duda, del tema de que preguntaban, ¿no? Que en pacientes embarazadas sin síndrome antifosfolípido, si el adiro estaba recomendado, aunque no tengan, aunque el riesgo de preeclampsia en principio sea bajo. Y sí, quería matizar que sí que estaba recomendado. Lo digo porque habían dejado ahí la pregunta para que nadie se quedara con la duda.
tanto la hidroxicloroquina como el adiro. Evidentemente, si tienes antifosfolípido, con más razón, pero está recomendado en cualquier caso. Estupendo. Pues bueno, muchas gracias a los Una dos. cosita, María, sobre la pregunta de antes, desde el punto de vista histológico, lo que comentáis antes, que es verdad que porque he tenido un caso también que si Sjögren lupus, desde el punto de vista histológico, para el patólogo, probablemente la fluorescencia, ahí el diagnóstico diferencial. El problema es, claro, cuando tienes a lo mejor una cosa ya secundaria, otra, y es verdad que muy rara vez un Sjögren te va a dar esos depósitos inmunes, pero en algunos casos sí que puedes tener un patrón membranal proliferativo que se te superponga con un lupus. Y la verdad es que ahí sí que es un poco complicado. Ahí por ahí, y ahí un poco volviéndolo a antes, pues todas las técnicas que puede dar realmente para demostrar lo que tengas, y la fluorescencia siempre básica. Hay que tirar más de clínica que de la discriminación histológica. Estupendo. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido, yo creo que una reunión de altísimo contenido y donde yo creo que se resuelven casos, bueno, pues que son los complicados, ¿no? Que son los que nos cuesta a veces encontrar respuesta cuando los vemos en nuestra práctica clínica. Recordad que va a quedar grabada y colgada en nuestra página de Somane y bueno, pues nada más que desearos una feliz tarde a todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego.